Antes de empezar con el primer capítulo, quería tener unas palabritas con la persona que está al otro lado. Porque probablemente tú vienes de Instagram, vienes de Stories, vienes de TikTok, vienes de Facebook, vienes de una red social en la que ya me vienes conociendo desde hace algún tiempo. Yo soy Juanlu, ese mismo Juanlu que empieza los vídeos diciendo algo así como «Presta mucha atención a la siguiente fotografía». El mismo Juanlu que sube memes y sube chistes malos a los Stories. Soy yo, pero con una nueva motivación. Realmente es una motivación antigua, pero que ahora ha cogido un poco de fuerza. Suelo hablar con vosotros sobre las cosas increíbles que hace nuestro cerebro, sobre los misterios que guarda la mente. Pero no solo la mente esconde misterios. Todo lo que nos rodea, al fin y al cabo, es un misterio. Hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que no conocemos, muchísimas cosas a las que no podemos darle explicación. Y sobre eso quería hablar, sobre eso quería hacer una especie de podcast, podríamos decir, pero ya veréis que no se parece mucho a la dinámica de los podcasts que hay normalmente. Esto que te estoy contando no está escrito, no está guionizado, tal y como me viene a la cabeza y tal y como lo siento. Y lo que siento ahora mismo es un gran agradecimiento a todas esas personas que habéis estado siempre apoyándome, a todas esas personas que sois esa comunidad que se ha creado alrededor de las locuras que subo a internet. Y para esas personas y para todas las que quieran unirse, nace Crédulos. Así que sin más, muchas gracias por haber estado ahí hasta ahora, muchas gracias por continuar conmigo en este nuevo camino y bienvenida o bienvenido al Club de las Mentes Hambrientas. Esto es Crédulos. C R E D U L O S. Un tablero de madera. Letras, números, las palabras sí, no y adiós. Un puntero que se desliza como si supiera dónde va. Y una historia que no te han contado entera. Lo que nació como un juego familiar, una distracción entre amigos sin pretensiones esotéricas, terminó convirtiéndose en el canal favorito para hablar con los muertos, o al menos para intentarlo. La Ouija es, oficialmente, una patente, una marca registrada, pero también es un ritual, un tabú, una puerta que muchos aseguran haber abierto y pocos saben cómo cerrar. Hoy hablamos de eso, de cómo algo diseñado para entretener acabó convirtiéndose en una herramienta de invocación, de cómo el marketing, el miedo y el deseo de creer pueden transformar un juguete en un mito. Hoy en Crédulos nos sentamos frente al tablero. ¿Hay alguien ahí? Para ponernos en situación, vamos a empezar el capítulo con una historia, un cuento. Puede que real, puede que no, pero sin duda auténtico. Es una noche de sábado cualquiera. Estáis tú, tu bebé y una casa vacía. Aquella noche hubo invitados, como cada sábado, pero los despediste temprano. Algo sucedió. Se fueron con una risa forzada. Nadie contestó a tu «nos vemos pronto», nadie quería verse pronto, no después de lo que ocurrió esa noche. Como cada sábado os habíais reunido en casa. El bebé dormido, el vino abierto, los vinilos sonando bajito. Y cuando las palabras se agotaron, empezó la sesión. No era un juego, nunca lo fue, pero nunca antes había salido mal. Nunca hasta esa noche. El ambiente se volvió espeso, denso, pesado. Acabasteis antes de lo habitual, demasiado pronto. La casa de nuevo se quedó en silencio. Un silencio que parecía no terminar nunca. La puerta se cierra, devolviendo a la casa una presunta soledad. Tú te diriges al salón y empiezas a recoger. Barres, cuelgas copas entre tus dedos, siempre con la vista puesta en el tablero que reposa encima de la mesa, reflexionando, dándole vueltas a lo que ha pasado esa noche. Los gritos, los mensajes desagradables, las cosas que empezaron a moverse solas. El vaso. Un vaso que salió volando, se estrelló contra la pared. Nadie pudo haber sido, no pudo haber sido una broma. Mientras lo recuerdas, miras sus pedazos que reposan todavía en el suelo de madera. Lo mejor será irse a dormir, piensas. Ya recogeré mañana.
Apagas todas las luces, cruzas el pasillo, le das las buenas noches al bebé que duerme en su cuna y te acuestas. Aún con la lámpara encendida miras al techo y piensas, no debo tener miedo. Apagas la luz e intentas dormir. Pero no puedes, es imposible. El techo, la oscuridad. Intentas analizar cada momento, mantenerte alerta. Poco a poco te vas durmiendo. Y cuando por fin parece que el sueño se está apoderando de ti, un sonido. Tu cuerpo se tensa, ojos cerrados, y la oscuridad ya no es tan oscura. Los abres, miras. Una línea de luz delgada dibuja el contorno de la puerta. Reconoces esa luz. Es la lámpara del pasillo, encendida. Esa lámpara que casi nunca usas. Respiras profundo, el nerviosismo te invade. Te levantas de golpe, asomas la cabeza y la cadena de la lámpara aún pendulea. Pero ahí no hay nadie, no hay viento. Puede que instinto, puede que pánico. Algo recorre tu cuerpo y sales al pasillo. Recorres la casa, lo revisas todo, luces, ventanas, puertas. Todo está cerrado, todo está en su sitio, todo está vacío. Vuelves al salón, te sientas frente al tablero, lo miras, esperas. Nada, no pasa absolutamente nada. Sin saber por qué, lo pones boca abajo. Apagas todas las luces, incluida la del pasillo. Te diriges a la cuna, coges al bebé, lo acuestas contigo en la cama y os tapáis los dos hasta la cabeza. Te repites, todo ha pasado, todo ha pasado, todo ha pasado. Otra vez, la lámpara, nuevamente encendida. Te escondes bajo el edredón, te encoges del miedo, un miedo infantil. Abrazas a tu bebé, que apenas se ha despertado. Te repites una y otra vez, es mi imaginación, es mi imaginación, es mi imaginación. Y poco a poco el cuerpo empieza a relajarse. Pero entonces el suelo cruje. Un crujido. Y otro. Y otro. Pasos, piensas. No puede ser. Pesados, cautelosos. Cuentas en silencio. 5, 6, 7. Los pasos parecen acercarse, pero no lo tienes claro. Intentas convencerte. Ruidos normales, es una casa vieja. Pero no, hay algo dentro de ti que no lo cree. 11, 12. Y al 13º, los pasos se detienen. No te mueves, no respiras, no duermes. Hasta que el cuerpo se rinde. Lo que en tiempo parecería un pestañeo, realmente son horas. Y amanece. Te despiertas con la claridad que llena la habitación. Miras a tu bebé, que duerme plácidamente, tranquilo. Recuerdas, te armas de valor, te levantas y vas al pasillo. La lámpara está apagada. Sonríes, piensas, pesadillas. Esbozando una sonrisa te diriges a la cocina. Necesito un café. Coges tu vieja cafetera de la despensa, la abres, pones el café, la llenas de agua y la pones en la vitrocerámica. Pero no funciona. Piensas, qué extraño. Te diriges al interruptor de la cocina, lo accionas y la luz tampoco se enciende. ¿Un corte de luz? Piensas. Quizás hayan saltado los diferenciales. Te diriges al pasillo, cerca de la entrada. En la pared está el cuadro de diferenciales. Abres la puerta que lo cierra y efectivamente uno de los diferenciales está bajado. Al subirlo sientes algo que te estremece. Algo que se ha colado por el rabillo de tu ojo. Una luz que se ha encendido. Una luz que debería estar apagada. Es la lámpara del pasillo. Entonces te das cuenta. No estaba apagada, siguió encendida toda la noche. Palideces. Caminas hacia la lámpara y cuando te encuentras a su altura, empiezas a andar hacia la habitación, contando a cada paso. 1, 2, 3. A medida que caminas, el miedo y los nervios se acentúan. 4, 5, 6, 7, 8. Cruzas el marco de la puerta. Tu voz se quiebra. 9, 10. Aunque empezaste a contar en voz alta, tu voz ahora apenas es un susurro. 11, 12. Y empiezas a llorar. 13. Caes de rodillas. Estás ante la cuna. Quietud, temblor. Te pones en pie. Y notas algo extraño entre las sábanas. Las retiras y el pánico te invade. Tiemblas. El tablero de Ouija reposa en el colchón.
Nunca más, piensas. Nunca más un tablero en esta casa. Toda historia tiene un comienzo, y el de la Ouija se aleja a primera vista de lo esotérico. Su origen parece más relacionado con el entretenimiento que con los oscuros rincones del misterio. Pero eso es solo lo que vemos en la superficie. Un tablero plano, de madera, con letras, números y otros signos o símbolos impresos en su superficie. Este tablero se utiliza para fines de predicción y adivinación. El dispositivo incluye un puntero móvil llamado planchette, que se mueve por la superficie del tablero y señala letras, números o símbolos mientras los usuarios colocan sus dedos sobre él. La idea es que al hacer preguntas, el puntero se mueva en respuesta formando palabras o frases a partir de los símbolos. Así comenzaba el texto explicativo que Elijah Bond incluyó con los esquemas de la Ouija cuando lo presentó en la oficina de patente. Esto fue el 28 de mayo de 1891. La patente de la Ouija no hace referencia directa a la comunicación con espíritus, pero sí se describe como un dispositivo de adivinación. La conexión con lo espiritual se desarrolló más tarde, especialmente a través de la comercialización y el uso popular del tablero, que comenzó a asociarse con el contacto con los muertos. Elijah Bond, inventor de la Ouija, nunca explicó de manera detallada sus motivaciones o la fuente exacta de inspiración para crear el tablero, lo que ha dado lugar a varias especulaciones e historias sobre cómo surgió esa idea. Sin embargo, se pueden identificar algunos factores y contextos que podrían haber influido en su creación, porque efectivamente hablamos de una época en la que el espiritismo alcanzaba su máximo auge. El clima cultural estaba listo para recibir un invento como la Ouija, y lo que parecía una simple casualidad en realidad era el resultado de un contexto que no podía ser más propicio. A finales del siglo XIX, Estados Unidos atravesaba una época en la que el espiritismo y la búsqueda de comunicación con el más allá estaba en su máximo esplendor. Esto fue impulsado en gran parte por figuras como las hermanas Fox, que en 1848 afirmaron haber recibido mensajes de espíritus a través de golpecitos. Este fenómeno fue conocido como la comunicación por espíritus. Este interés por lo paranormal se expandió con el tiempo, convirtiéndose en una moda popular, especialmente después de la Guerra Civil, cuando muchas personas perdieron a familiares y buscaban el consuelo o respuestas a través de medios espirituales. La creciente fascinación por el espiritismo y la búsqueda de la comunicación con los muertos podría haber influido en la idea de Elijah Bond, quien seguramente vio una oportunidad para crear un objeto que facilitara la comunicación de esta manera tan estructurada o científica. De hecho, el tablero Ouija fue comercializado inicialmente como una herramienta de adivinación, no como una herramienta de comunicación con los espíritus. Pero teniendo en cuenta la poca relación que tenía Elijah Bond con el espiritismo, probablemente lo que vio fue un filón, una oportunidad para ganar dinero, aprovechándose del luto colectivo que estaba viviendo Estados Unidos. Pero era muy extraño que un perfil como el de Elijah Bond tuviera conocimientos tan profundos sobre el espiritismo. Conocimientos e intenciones que probablemente no quiso explicar en la oficina de patentes, quizás por miedo a que se las rechazasen. Faltaba algo, o quizás alguien. Hubo una figura clave en el nacimiento de la Ouija, una figura olvidada, pero hoy aquí queremos devolverle el lugar que le corresponde. Helen Peters, la medium que dio nombre a la Ouija. Pocas personas han tenido un papel tan crucial en una historia y han sido olvidadas tan rápido. Helen Peters no era inventora, ni empresaria, era medium. Y sin ella, la Ouija quizás hoy no tendría el nombre que tiene y probablemente ni siquiera existiría. Corría el año 1890. Elijah Bond, un abogado con espíritu emprendedor, estaba trabajando en un extraño juguete. Había artilugios parecidos desde hacía décadas, sobre todo tras la moda del espiritismo victoriano. Pero Bond quería registrar algo más comercial. Él no tenía los conocimientos necesarios, pero su cuñada Helen practicaba el espiritismo desde hacía tiempo. Ella fue la pieza clave para la creación del tablero. Un día, durante una sesión espiritista celebrada en casa de Bond, Helen se sentó frente a un prototipo del tablero improvisado. Cerró los ojos, puso los dedos sobre el planchette y preguntó: ¿Cómo te llamas? El puntero se movió, letra a letra deletreó: Ouija. Cuando preguntaron qué significaba, la respuesta fue clara, directa. El tablero contestó: buena suerte. Elijah Bond no se lo pensó dos veces. Registró el nombre en la patente del tablero y convirtió lo que era un experimento familiar en un negocio nacional. Ahora viene la parte más inquietante. Cuando Bond acudió a registrar la patente, el funcionario le puso una condición. El tablero debía demostrar que funcionaba. Le pidió que dijera su nombre, uno que no había compartido ni con Bond ni con Helen. Se dice que el tablero lo deletreó correctamente, que Helen, sin saber cómo, lo vio en su mente, y el funcionario palideció.
Tras esto, sin pensárselo dos veces, firmó los papeles. La Ouija acababa de nacer. Pero para Helen la historia no terminó bien. Con el tiempo se distanció del fenómeno, su familia vivió tragedias y Helen llegó a creer que la Ouija era literalmente peligrosa. No era una herramienta, no era un juego. Era un portal que si se abría podía no cerrarse del todo. Murió sin reconocimiento, sin dinero, sin aparecer en casi ninguna historia oficial. Hoy, su tumba en Denver apenas recibe visitas, aunque hay quienes llevan una pequeña planchette como ofrenda. Y es curioso, porque si preguntas quién inventó la Ouija, todos mencionan a Bond, a Fult, a Hasbro. Pero si preguntas quién le dio nombre, tendrás que volver al tablero y deletrear letra a letra. Helen. Hace unos días, mientras editaba el episodio, me contactó una persona muy curiosa. Me contaba que había visto el vídeo que subí a Instagram hablando de la Ouija. Y tal y como él me dijo, tenía algo que contarme. Hablé con él un rato y conectamos al instante. Me dijo que poseía cosas extrañas, que cazaba tesoros, que coleccionaba artículos fuera de lo habitual, y que en especial tenía algo que me dejaría con la boca abierta. Os comparto aquí el audio que me envió. Hola Juanlu, ¿qué tal? El otro día me fijé, bueno, vi el vídeo que subiste y hablabas del famoso William Poole. Buah, es un tema que me apasiona y tengo alguna sorpresita que luego te explicaré. Pero no sé si sabías que él tuvo varias patentes sobre el planchete. El planchete ese, que era el típico de madera, que siempre estaba encima de los tableros de Ouija, tiene unos orígenes en Francia. Me parece que era para allá por el siglo XIX. Y se usaban más relacionado con la escritura, espontánea que con la adivinación, porque su fin era muy diferente a lo que conocemos dentro del tema Ouija, parapsicología y todo este mundo. Pues el planchete original no tenía el agujero este típico que siempre vemos en cualquier juego de Ouija o en cualquier tablero, sino que en el centro, que se veían, eran las letras, en lugar de esto se ponía un hueco en el que se colocaba un lápiz, y sobre ese lápiz llegabas a escribir, ¿vale? En una hoja de papel o lo que fuera. Y creo que hacían que se moviera y así podía dibujar símbolos, ¿vale? Interpretados por varias letras y varias cosas. Pero luego también el diseño se cambió para facilitar, o sea, para que se pudiera utilizar en el tema de la Ouija. Y el William Poole rediseñó el planchete varias veces, o sea, pensó en darle una vuelta así más diferente. Esto es lo que sé seguro, que es de primera mano. Tanto que en mi posesión tengo un planchete, que es lo que te quería comentar, original, de las primeras patentes, de 1900, creo que es 14 o 20, ahora no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero lo tengo ahí en mi local extraña antique shop, contengo mis cositas extrañas, ¿vale? Y nada de Hasbro ni nada de Parker Brothers, un planchete original de William Defoe. Y tengo la referencia incluso del número de patente, como te he comentado. Y si quieres, mira, un día te pasas por mi tienda, echas un vistacillo, tendrás la oportunidad de sentir y, bueno, notar cosas raras y te enseñaré el planchete. Podrás tenerlos en tus manos, podrás palparlo y pensar, hostia, ¿cuántas partidas habrán jugado ahí? ¿Cuántas cosas habrán pasado en ese tema? O sea, acércate un día por la tienda y fliparás, te encantará las cosas que suelo tener, ¿vale? Con además sorpresa todavía, porque tengo la caja original donde iba metido el planchete. Bueno, una locura, una locura. Bueno, solo te quería comentar esto, ¿vale? Bueno, cualquier cosa me dices, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y, como siempre, enhorabuena por tu programa porque es brutal. William Fult, ese enigmático personaje que popularizó la Ouija. El mismo personaje que dijo que el propio tablero le había dicho que construyera una fábrica. El mismo personaje que poco después caería del tejado de esa fábrica, muriendo. Rediseñó la planchette una y otra vez. Realmente no alcanzamos a comprender por qué, pero parte de su legado cayó en manos de Tomás. De este nuevo encuentro me llevo tres cosas. Una gran historia, una invitación a lo desconocido y sin duda una nueva amistad. Pronto visitaremos la tienda de Tomás, Extraña Antique Shop. Así que Tomás, gracias por la invitación y nos vemos pronto.
Como hemos dicho antes, Elijah Bond no solo estaba influenciado por el espiritismo, sino también por la creciente popularidad de los productos de entretenimiento. Los dispositivos de adivinación y los productos místicos estaban ganando terreno en el mercado estadounidense. Bond podría haber visto una oportunidad de negocio al crear un producto que apelara a la creciente curiosidad por lo paranormal y lo esotérico. De hecho, la patente de Bond fue registrada en conjunto con un asociado, William Maupin, quien era abogado y estaba vinculado con el mundo de los negocios, lo que sugiere que había una intención de hacer que el dispositivo fuera un producto comercial que funcionase muy bien. Ouija significa sí en francés y sí en alemán. Esta es la teoría más extendida sobre el origen del nombre de este artilugio, pero esto es solo una teoría, una de tantas. El origen del nombre Ouija ha sido objeto de diversas teorías y especulaciones, y aunque se ha debatido mucho sobre su etimología, no existe una respuesta definitiva y clara. Ya hemos escuchado la versión en la que el propio tablero le decía su nombre a Helen. Como hemos dicho antes, la más popular es en la que oui significa sí en francés y ya significa sí en alemán. La idea es que la Ouija es una mezcla de estas dos palabras que significan sí y sí, lo que reflejaría la capacidad del tablero para proporcionar respuestas afirmativas a las preguntas realizadas por los usuarios. Según esta teoría, el nombre fue escogido para simbolizar la confirmación o el sí como respuesta de los espíritus. La teoría tiene algo de sentido, ya que el tablero se usa como un medio para obtener respuestas directas. Otra teoría hablaría del nombre de la Ouija como un nombre propio, un nombre misterioso. Esta teoría es quizás la más esotérica. Sugiere que Ouija podría haber sido un nombre de un espíritu, una entidad que se comunicó a través del tablero. Según algunos relatos, cuando se le preguntó al tablero por el nombre del dispositivo, este respondió Ouija. De acuerdo con esta interpretación, el nombre habría sido dado por la propia entidad, haciendo que el tablero estuviera vinculado desde sus orígenes con lo sobrenatural y lo oculto. En este caso, la palabra no tendría un origen lingüístico, sino más bien un origen espiritual o místico. La conexión con un espíritu que aparentemente dio el nombre al dispositivo encaja con el fenómeno de la Ouija como un medio para contactar con el más allá. Hay una teoría, una versión más pragmática. Algunos sugieren que Ouija simplemente fue creado como un nombre atractivo, un nombre comercial para el dispositivo, igual que Kodak. La teoría sostiene que el nombre fue una invención de los creadores para dar al producto una identidad única, una identidad misteriosa, sin necesariamente buscar una conexión lingüística específica. Algunos creen que Bond simplemente quería un nombre que sonara exótico y místico para atraer al público. Este punto de vista enfatiza la función comercial de la patente y del dispositivo. En lugar de buscar una etimología profunda, los creadores podrían haber simplemente querido un nombre pegadizo que hiciera que el tablero fuera más atractivo para los consumidores. Existe una teoría menos popular pero intrigante, que sostiene que el nombre Ouija podría derivar de la palabra Ouija, que según algunos se refiere a una antigua deidad egipcia, o a un término relacionado con lo oculto en la cultura egipcia. Esta teoría se basa en la creencia de que las primeras influencias de la Ouija y el espiritismo provienen de antiguos ritos esotéricos, incluyendo aquellos que venían del antiguo Egipto. Aunque no hay ninguna evidencia directa que apoye esta conexión, algunos estudiosos de lo esotérico sugieren que el nombre podría haber sido elegido para evocar esa relación ancestral con lo oculto. También algunos investigadores sugieren que el nombre Ouija podría derivar de la palabra witch, bruja en inglés, haciendo referencia a la conexión con la magia y lo sobrenatural. Esta teoría es menos conocida y no está tan bien fundamentada como las anteriores, pero señala la relación simbólica entre la práctica de la adivinación con la brujería y el ocultismo. Es una teoría que se basa más en la evocación de la magia y el misticismo que en la etimología directa. La combinación de la sonoridad de la palabra Ouija con la palabra witch podría haberse percibido como adecuada para reflejar la naturaleza esotérica del tablero. En conclusión, podríamos decir que el nombre de la Ouija sigue siendo un tema de debate, pero la teoría más aceptada sigue siendo la de los dos idiomas. Sin embargo, lo cierto es que el nombre ha perdurado, se ha convertido en el nombre por excelencia para los tableros de adivinación, sin importar de dónde proviene exactamente su significado. Pues ya hemos desentrañado el origen de la Ouija, y también de su nombre, pero ahora surge la gran pregunta: ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus reglas? En esta parte del episodio nos ponemos la toga de crédulos y abrimos las puertas de lo inexplicable, dispuestos a explorar lo que está más allá de la razón. Dicen que lo importante no es el tablero, ni el espíritu. Lo verdaderamente importante es lo que estás dispuesto a abrir. Porque aunque muchos lo nieguen, cuando colocas los dedos sobre el planchet, el aire se espesa. Se vuelve más denso, más frío. Como si algo estuviera esperando. Como si siempre hubiese estado ahí.
Una sesión de Ouija no empieza con la pregunta. Empieza cuando decides ceder el control. Cuando eliges esa habitación que por algún motivo parece adecuada. Cuando apagas las luces y las sombras se alargan. Cuando las velas titilan como si no quisieran estar encendidas y haces esa pausa tensa que algunos llaman respeto y otros reconocen como puro pánico. El tablero se coloca en el centro. Puede ser de madera, de cartón, da igual, la herramienta no importa. Lo que importa es la puerta que abrimos y que tenga lo esencial. Sí, no, letras, adiós, un alfabeto para lo desconocido. El silencio aquí se vuelve obligatorio. 2 personas bastan, pero hay reglas no escritas que exigen impares. 3, 5, nunca solos, nunca pares, nunca desprevenidos. Los dedos apenas rozan la planchette, ese triángulo hueco que parece inocente hasta que ya no lo es. Y entonces alguien se atreve. La primera pregunta es siempre una fórmula de cortesía, una invitación. ¿Hay alguien ahí? Y entonces el movimiento llega. Lento, mínimo, pero real. Un temblor, una duda, o algo, otra cosa que guía la mano. Y lo más perturbador es no saber si lo estás moviendo tú, o si solo lo parece, como si alguien usara tu cuerpo como canal, como puente, como excusa. Quienes han repetido el ritual describen patrones extraños, movimientos caóticos, como si alguien gritara en un idioma que no entiendes. Nombres que no sabías que recordabas. Frases sin sentido, que luego encajan como un puzzle cruel. O en el peor de los escenarios, silencio absoluto, cargado de presencia. El ritual tiene normas, y romperlas no trae consecuencias, trae invitaciones. No lo hagas solo. No llames a familiares muertos. No nombres lo que no entiendes, no te rías, no finjas, no desafíes. Y nunca, nunca jamás, dejes la sesión abierta. Siempre hay que despedirse. Siempre hay que guiar la planchette hacia el adiós. Dar las gracias, retirar las manos al unísono, cerrar y sellar. Porque no sabes quién o qué se ha colado. Y lo que entra a veces se queda. Y lo peor es que a veces cerrar no sirve de nada. Porque hay puertas que no entienden de rituales. Hay presencias que no aceptan un adiós. ¿Funciona la Ouija? Depende de lo que llames funcionar. Porque incluso los más escépticos sienten el movimiento. Y nadie lo está empujando, o al menos nadie visible. Como en cualquier actividad existen contraindicaciones, y estas van más allá de lo esotérico. No se recomienda a personas emocionalmente inestables, ni a quienes están alterados, ni a quienes no están listos para perder el control. Porque incluso si no hay espíritus, la Ouija puede ser un espejo, y lo que te devuelve la mirada a veces no eres tú, ni nadie que quieras conocer. Y si decides cerrar, reza para que sea suficiente. No podemos adentrarnos en lo inexplicable sin tener en cuenta también lo racional, y la ciencia, la psicología y la psiquiatría no han ignorado este fenómeno tan extraño que es la Ouija. Nosotros, en lugar de especular, hemos preferido contar con la visión de una experta en psicología forense, alguien capaz de buscar una explicación en la ciencia. Y es que cuando hablamos de la Ouija, lo más sencillo es quedarse con lo espectacular, lo extraño, ese pedazo de madera que parece moverse solo. Pero detrás de cada tablero hay algo más profundo, un deseo, una pregunta, una urgencia. Para entender qué ocurre, y no en la madera, sino en la mente, necesitábamos una voz con 2 cosas, sensibilidad y rigor. Rosa Ortiz es psicóloga social y forense. Ha trabajado con menores en conflicto, con personas migrantes, en contextos donde lo invisible pesa más que lo evidente. Su mirada es empática, pero afilada, porque a veces hay que ponerse al lado del miedo y otras frente a él. Además, es la creadora del podcast Sayonara Psycho, donde se atreve a hablar de la salud mental sin disfrazarla con eslóganes. Hoy en Crédulos, Rosa nos ayuda a entender qué ocurre cuando una pregunta se cuela por un canal sin respuesta. ¿Estamos invocando algo? ¿O simplemente revelando algo que ya está dentro de nosotros? Aprovechando la oportunidad de poder hablar del tema con alguien como Rosa, lo primero que se me ocurre es, en más de un siglo de historia, ¿a la ciencia no se le ha ocurrido desmentir o demostrar el verdadero funcionamiento de la Ouija?
Bienvenida, Rosa. Gracias, Juanlu. Pues sí que existen estudios que desde el punto de vista de la psicología, de la ciencia, se ha intentado explicar este fenómeno, pero tampoco hay tantos. La verdad que me gustaría decir antes de empezar que tenemos que entender un poco la mente humana, ¿no? Y los humanos somos muy curiosos por naturaleza. Es un impulso interno que tenemos y que precisamente nos impulsa a buscar explicación de todo aquello que nos rodea para sobrevivir, para entender el porqué. Entonces, cuando tenemos una explicación, esto nos tranquiliza, pero cuando no tenemos una explicación racional, es cuando hay esa sensación de inquietud que puede desencadenar con la emoción del miedo, y no todo el mundo está dispuesto a sobrellevar el miedo. Así que, claro, yo, ya que estamos hablando de la Ouija, veo 3 bloques de personas, 3 grupos de personas. El grupo de los científicos o de esas personas que buscan una parte racional de la explicación y que lo que quieren es una explicación terrenal de ¿realmente esto existe? ¿Esto está pasando? ¿O qué pasa realmente? Después estarían esas personas que les mueve la fe, el pensar que efectivamente lo paranormal existe, que los espíritus existen y que por lo tanto tienen esa explicación espiritual que les es suficiente. Y después estaría ese grupo de personas que no se atreven exactamente a concretar en esto, ¿no? No se quieren llegar a preguntar el qué por el miedo a descubrir que realmente lo paranormal existe o no, no sé. Pero bueno, desde el punto de vista de la psicología sí que han habido algunos estudios que han podido explicar que existen efectos psicológicos, fisiológicos, que justifican en este caso, ¿no? Pues el movimiento del puntero en el tablero. Vamos a empezar, por ejemplo, explicando el efecto idiomotor, que fue descrito en el año 1853 por Michael Faraday. Básicamente, el efecto idiomotor lo que dice es que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, puede llegar a hacer que tengamos movimientos involuntarios de manera inconsciente, es decir, que yo puedo mover mi mano de manera inconsciente, pero esto está guiado por mis pensamientos, está guiado por mis creencias, está guiado por mi impulso, mi deseo a que eso suceda, ¿vale? Aquí, si quieres, te lo ligo con un estudio en 2018 en la Universidad de Aarhus. Estudiaron a un grupo de personas y vieron que los participantes, cuando el puntero se movía precisamente por el efecto idiomotor guiado por sus pensamientos, ¿vale? Entonces les invadía una sensación de descontrol. Es decir, si yo pongo la mano en el puntero con un grupo de personas y creo que yo esto lo voy a controlar porque no se va a mover y de golpe empieza a moverse, se demostró que aparecía esa sensación de descontrol porque se estaba moviendo, pero ellos no eran conscientes que esto era el efecto idiomotor, que era el propio pensamiento que les estaba guiando. Y esto se ha demostrado en varios estudios. Por supuesto, lo que se ha demostrado a través de estos estudios es que efectivamente la planchette se mueve. Y lo que se ha demostrado es que, a través de este efecto, pues podría explicarse. Es una teoría más. Sí. Después influyen muchos más factores. Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de la psicología social, ¿vale? Permíteme explicar que la psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el hecho de vivir en sociedad nos influye en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. Entonces, las actividades de la Ouija se hacen en grupo, no se suelen hacer sola. Así que tú tienes ya una presión de grupo, tú tienes ya unas expectativas de grupo, existen unas ideas de grupo. Pues todo esto, ¿vale?, te puedes sumar a que empiece a existir este movimiento. Y aquí, si me lo permites, voy a decir también el grado de sugestión que puede tener una persona. Si yo creo, ¿no? O sea, definir el grado de sugestión al final es que a mí me expliquen una cosa y yo la crea de primeras, veracidad total. Tú me dices, esto sucede porque el espíritu se ha comunicado contigo. Vale, yo me lo creo. Pues si yo tengo este grado de sugestión tan elevado y voy con un grupo de personas, todos vamos con la idea que lo que vamos a hacer es algo real, puede ahí sumarse el deseo a conectar con lo paranormal, pues todo esto son factores que van sumando a la idea de que funciona, de que existe. Pero en última instancia, el movimiento de la planchette sería explicado por el efecto idiomotor.
Totalmente, porque el efecto ideomotor es lo que digo, son estos pensamientos inconscientes que te mueven. Es decir, si yo hago una pregunta y lo que espero o deseo es la respuesta sí, de manera inconsciente voy a moverme hacia el sí. Claro, pero después en la sesión llega ese momento en el que las preguntas y las respuestas que devuelve la Ouija están relacionadas con una de las personas. Entonces, pues me atrevo a pensar que una de las personas es la que mueve la planchette y el resto de los participantes simplemente siguen el movimiento, acompañan el movimiento de este, podríamos llamar, líder de la partida. Claro, podría ser, pero aquí también entra el efecto Forer. Este efecto es aceptar descripciones generales como algo personal y concreto. Es decir, imagínate que le hacemos la pregunta, ¿eres una persona mayor? Sí. ¿Eres un hombre? Sí. Y uno del grupo dice, ostras, es mi abuelo. A partir de ahí, esa persona que tú dices que lidera y que quiere llevar la conversación hacia el tal, pues ya se la ha dejado más fácil. Los casos y estudios que nos has planteado son casos reales, estudios que se han hecho realmente y que han dado unos resultados. Nosotros aquí en Crédulos también recibimos testimonios de gente que han participado en sesiones de Ouija, que han tenido experiencias y que las comparten con nosotros. ¿Te gustaría escuchar una de esas experiencias? Por supuesto. Esta historia sucedió ya hace algún tiempo. Como suelen empezar estas historias, una serie de amigos se reúnen en torno a una Ouija y comienzan una sesión. Estos amigos se conocen pero no desde hace tanto tiempo, son amigos podríamos decir recientes. Así que realmente la confianza que se tienen entre ellos no es tanta. Comienzan la sesión y el puntero empieza a moverse. La entidad que se manifiesta parece estar relacionada con uno de los presentes. Y las preguntas y respuestas que se van haciendo pues giran en torno a la relación de estas dos personas. En este caso no dos personas, sino la persona que participa y la entidad que está al otro lado y habla a través del tablero. En un momento de la sesión, y por desconfianza, le dicen a esta persona, ya que tienes relación con la persona que se ha manifestado, y podría ser tú la que está moviendo la planchette, hagamos una cosa. Tú serás la persona que apunte en un cuaderno las letras que vayan saliendo y no estarás en contacto con la planchette. La protagonista accedió, cogió el cuaderno y se separó de la mesa. Ella iba escribiendo, pero también iba haciendo las preguntas. Como la intención era demostrar que la planchette se movía por sí sola y que esta entidad existía, la persona que sostenía el cuaderno dijo, cuando éramos pequeñas, tú y yo íbamos en un coche. Y este coche tuvo un accidente. No nos pasó nada, pero aún así, cuando vinieron las fuerzas de seguridad a socorrernos, el agente de policía se asustó mucho al vernos. ¿Puedes decir por qué se asustó el agente de policía? Esa fue la pregunta que hizo la persona, sin tocar la planchette, desde la distancia, sujetando el cuaderno y un bolígrafo. La planchette empezó a moverse y envió el siguiente mensaje. Lengua negra. El resto de los participantes, que sostenía la planchette, se quedó perplejo. No sabían qué estaba pasando. La persona que sujetaba el cuaderno esbozó una sonrisa y explicó. La entidad que se ha manifestado a través del tablero es el espíritu de mi prima, que falleció hace algún tiempo. Cuando éramos pequeñas en un viaje de fin de semana íbamos en coche y tuvimos un accidente. No nos pasó nada, pero en aquel momento se acababan de poner de moda unos chicles que eran negros y te teñían toda la boca de negro. Era muy divertido masticarlos y gastar bromas porque se te ponían todos los dientes y toda la lengua de color negro. En el momento del accidente ambas estábamos comiendo ese chicle y cuando vino la agente de policía se asustó muchísimo porque pensó que del golpe o del accidente algo nos había pasado y las dos teníamos la boca de color negro. Esto fue una anécdota que a nosotras nos hizo reír mucho, pero que tampoco compartimos con el resto del mundo porque al fin y al cabo había sido un momento traumático, un accidente, y lo pasamos muy mal. Después nosotras entre risas pues sí recordábamos el susto que se llevó el agente de policía. Pero más allá de ella y yo era imposible que nadie supiese de esta historia. En ese momento el resto de los participantes entendió que era imposible que ella hubiese movido la planchette y que lo que acababa de suceder se escapaba a toda comprensión. Nunca volvieron a reunirse para jugar a la Ouija. Ante situaciones como esta, ante historias como la que acabo de contar, ¿la ciencia intenta dar respuesta o simplemente corre un tupido velo y decide desentenderse? A ver, qué pregunta, ¿eh? Y qué historia, por supuesto. Yo, escuchando la historia, estaba pensando, puede ser que como era un grupo de amigos, que se conocieran y se conocieran muy bien. Entonces, que el grupo de amigos
o el que lidera el grupo de amigos, en este caso en el tablero, el movimiento en el tablero, sepa esta historia, ¿vale? A lo mejor la persona cree que nunca ha explicado esta historia, pero estamos hablando de un accidente de trabajo, de un accidente de coche, que no deja de ser algo traumático, encima con una prima que ha fallecido, por lo tanto doble carga emocional, y puede ser que él en algún momento lo haya explicado a alguno de sus amigos, que después esto lo haya olvidado o pensara que nunca lo ha explicado, y el amigo que domina el tablero, ¿no? Pues, o el efecto idiomotor de mi pensamiento, porque yo sé cómo va la historia y al final me mueve, haya encontrado la respuesta. Y yo te estoy aquí te estoy intentando dar una explicación desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Cómo el pensamiento o los recuerdos pueden guiar el movimiento. Es que también el tablero, para muchas personas, aparece el componente del deseo. Deseo por conectar, por tener una última conversación o por cerrar algo con esa persona, ser querido, que ya no está. Y aquí, por la historia que tú me estás contando, vemos una relación afectiva muy unida entre estas dos personas. Pues, pero bueno, que no deja de sorprender. Antes nos contabas 3 tipos de perfiles que pueden afrontar este tipo de creencias. ¿Qué tipo de perfil serías tú? ¿En cuál de los 3 te englobarías? Gran pregunta también, ¿eh? Pues mira, la verdad, yo estoy entre el 1 y el 2. Es decir, me tranquiliza saber que existe una explicación a muchas cosas, pero yo sí creo que algo existe. No sé exactamente qué forma tiene, ni cómo se percibe exacta, pero que algo hay, energía, algo hay. Entonces, yo me veo entre el grupo 1 y el grupo 2. Ni tengo una fe ciega en que nos podemos comunicar fácilmente con los espíritus y con los fantasmas y tal, pero creo que algo sí que existe. Esta es Rosa, sí. Y sé que sorprende porque muchos dicen, ostras, si tú eres psicóloga, tienes que no, ¿cómo puede ser, no? Tú tienes, con tu punto de vista, buscando siempre una explicación racional a las cosas, entender el comportamiento, el por qué la gente actúa así, ¿no? De hecho, hay muchos problemas de salud mental, pues las esquizofrenias, todas las alucinaciones, los delirios, que todo esto justifica mucho que alguien se ponga a hablar con algo, que alguien vea algo. Mira, resulta que es un delirio, resulta que es una alucinación auditiva, una alucinación visual. Tenemos explicación que nos tranquiliza a todo esto. Pero oye, dirás que yo percibo que sí que existe algo que no podemos explicar, porque todo no lo podemos explicar. El nombre de este proyecto, el nombre de Crédulos, fue algo que surgió prácticamente de manera inmediata. Tenía claro que quería un espacio en el que todas las historias tuvieran cabida, un espacio en el que no se juzgase, solamente se escuchase. Crédulos es una palabra que creo que tiene mucha fuerza, y el propio nombre me llevó a hacer una reflexión que vendría a decir algo así como que el ser humano necesita creer para no volverse loco, y necesita cuestionarlo todo para que no le dobleguen. Entonces, tras esta reflexión se me ocurre preguntarte, ¿realmente como seres humanos necesitamos creer? Creer como la base de la fe, ¿no? O sea, tener fe, quieres decir. Yo siempre digo que es una frase que he escuchado toda mi vida y realmente me la creo, es que la fe mueve montañas. Tener fe muchas veces calma. Por ejemplo, si va a suceder algo y tú no quieres que suceda, pero está fuera de tu control, sin darte cuenta, o sea, sin tú ser consciente, de golpe te encuentras pensando, por favor que no pase esto, por favor que se solucione, por favor que vaya bien, ¿no? Hay momentos que sin quererlos o pensar, o la persona más racional que exista en la capa de la Tierra que diga, no, yo sé que todo lo que pasa tiene su explicación y yo soy el dueño de mi vida y tengo las consecuencias por mis actos, sí, pero siempre hay aquello que se escapa de tu control y sin darte cuenta tienes un poquito de fe en algo, en la esperanza. Sí, de hecho hay una frase que he escuchado en diferentes ocasiones y de diferentes formas, pero que básicamente se resume en una sola idea, que sería algo así como que incluso el mayor de los ateos, ante la mayor de las dificultades, acaba rezando. Y es que es así, es así.
Nos podemos cuestionar que esto qué es, por nuestra educación, por la religión, porque tú naces y al final la sociedad se mueve y está dentro de unos parámetros, existen las religiones y tal, y la cultura, y a lo mejor sí que es una conducta que hemos aprendido desde pequeños. Pero tú te vas haciendo mayor, eres ateo, no practicas ninguna religión, dices que no crees y te encuentras, como tú bien has dicho, en una situación súper complicada y de golpe estás rezando. Que rezar no tiene por qué ser una oración de tal, sino simplemente suplicar que vaya bien. De alguna manera tenemos que encontrar calma, de alguna manera tenemos que encontrar consuelo y de alguna manera tenemos que aferrarnos a algo que nos ayude a sobrellevar el dolor o el miedo o la incertidumbre. Ya hemos podido entender un poco más cómo funciona la Ouija desde la perspectiva de la psicología. Pero también me gustaría aprovechar la presencia de Rosa aquí para hablar de algo que hemos mencionado antes de pasada, pero en lo que ahora podemos profundizar un poco más. Las contraindicaciones de la Ouija, no tanto desde una perspectiva esotérica, cosas como una posesión demoníaca o cosas de este tipo. No, desde una perspectiva más psicológica. ¿Cuáles podrían ser las contraindicaciones de hacer la Ouija? Es cierto que si no estamos preparados, si nos da miedo, no lo hagamos. Yo empezaría por aquí. Si te plantean ir a jugar, ¿no? a practicar la Ouija y tú ya sientes miedo, no lo hagas. No lo hagas, ¿por qué? Porque todo lo que pueda suceder puedes malinterpretar las señales. Por ejemplo, se cierra una puerta. Puedo pensar, ostras, ¿esto ha sido un espíritu? O es lo primero que voy a pensar, no voy a pensar que ha podido ser el viento. ¿Vale? Entonces, si vamos con miedo, ya no lo hagamos. Tenemos que ir con la idea de, estar seguros de nosotros mismos, a ver qué pasa. Después, si eres una persona que efectivamente está inestable emocionalmente porque está pasando por un proceso vital difícil, complicado, ya sea depresión, ya sea duelo, ya sea cualquier tipo de... o inclusive tenga algún tipo de problema de salud mental, como los descritos anteriormente, pues no es lo más indicado porque también podemos malinterpretar las cosas, podemos vivir la situación como algo traumático e incluso se podría desencadenar un brote psicótico o quedarnos incluso en shock. Porque, como bien has dicho, puede ser que en ese grupo haya alguien que tenga una intención, no voy a decir mala, pero una intención de guiar el grupo por donde a él le interese y esto perjudicar a la otra persona. Yo básicamente diría estas dos cosas. Si tienes miedo, no lo hagas, y si no estás estable emocionalmente, tampoco lo hagas. Gracias a las aportaciones de Rosa, hemos podido entender un poco mejor cómo funciona la Ouija. Entender que no todo es magia, que en ocasiones puede ser algo tan sencillo como un truco del cerebro. Pero cuidado, los trucos del cerebro también pueden ser peligrosos. Ni la ciencia, la religión o el esoterismo tienen respuestas absolutas para explicar lo que sucede detrás de la Ouija. Lo que está claro es que todas ellas nos advierten de lo mismo. Hay que tener cuidado. Muchas gracias, Rosa, por habernos acompañado hoy y esperamos verte pronto. Ya era aterrador pensar que a través de un tablero barato de juguetería pudiésemos invocar voces del más allá. Pero lo que propone la ciencia no es menos inquietante. Que esos susurros no vengan de los muertos, sino de partes nuestras que jamás conocimos. Zonas inexploradas del yo, fragmentos psíquicos escondidos bajo capas de represión, culpa o deseo. No hablamos de fantasmas, sino de pensamientos que nunca fueron pensados, y eso, créeme, da mucho más miedo. Porque puedes apagar una vela para espantar un espíritu, pero ¿cómo exorcizas algo que vive dentro de ti? ¿Qué ritual hay para callar una parte de tu mente que no sabes que existe? La Ouija, dicen algunos científicos, es solo un juego de músculos que no sabemos controlar. Una ilusión del movimiento. Pero si eso es cierto, si realmente somos nosotros los que contestamos, ¿quién exactamente está hablando cuando creemos no ser nosotros? Ni la teoría paranormal ni la científica ofrecen certezas. Ambas abren puertas. Y lo más escalofriante no es que haya algo al otro lado. Lo más escalofriante es la posibilidad de que ese otro lado esté dentro de nosotros. Ahora, para profundizar más en cómo la Ouija ha dejado una huella en nuestra cultura, vamos a analizar su repercusión en la cultura pop y vamos a compartir algunas recomendaciones de películas que han llevado este fenómeno al cine. La Ouija comenzó como un simple juguete, pero con el tiempo se ha convertido en un icono de lo paranormal.
Desde su aparición como herramienta de adivinación hasta su rol en películas, literatura y música, ha transitado por diferentes etapas, siempre vinculada a la inquietud humana por lo inexplicable. Su evolución refleja cómo las creencias sobre el más allá, lo espiritual y lo demoníaco han influido en la cultura popular, convirtiéndola en un símbolo perdurable de misterio y terror. Buenas, Vlad. Buenas, Juanlu. En tu opinión, si tuviésemos que hablar de la película por excelencia, que habla de la Ouija como elemento principal que sostiene la trama de la propia película, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que tanto desde el origen como cuando empiezan a introducir películas este elemento hasta la actualidad, tanto obviamente por lógica la saga Ouija como la de Witchboard, ese es el tema central en el sentido de que es el detonante de todo, pero si tengo que elegir una que a lo largo de la película vaya utilizando el elemento reiteradas veces y que sea lo más usado, aquí me decanto por la última que ha salido, que yo considero que ha salido de este tema, que es la de Háblame. Háblame es una película de terror actual en la cual se trata el concepto de Ouija de manera un poco diferente. En lugar del clásico tablero tenemos una escultura en forma de mano que el participante tiene que agarrar. De esta manera, la mano pasaría a ser el planchet y el tablero de Ouija pasaría a ser la propia persona que agarra la mano, siendo ésta el portador de los mensajes del más allá. Correcto, sí, es una película de 2022 donde aquí lo que se plantea es eso, no está la Ouija como tal, no es un tablero con los textos que ya conocemos, que ya se ha estado explicando, sino que aquí lo que plantea es esa mano que tiene textos escritos a lo largo, pero no son relevantes, no son frases que pueda llegar a decirse, sino que simplemente es, por así decirlo, el punto de unión entre el que va a hacer de tabla, que es la persona que estrecha esa mano, y los muertos. Y la elijo dentro de este género, dentro de estas recomendaciones, porque aunque no utiliza el tablero propiamente dicho, ni utiliza el resto de elementos, sí que utiliza las normas. Porque, por ejemplo, no podían tener al espíritu más de 5 minutos, porque si se alargaba la cosa se podía salir de madre. Podían hablarle, hacerle preguntas, escucharlos y demás, pero siempre teniendo un poco ese cuidado, nunca solos, nunca darle esas vueltas que por ejemplo, pues tenemos visto en otros sitios, ¿no? Donde si hablo de más, obtengo información de más, puede entrar quien no debe, y en caso de que entre quien no debe hay que saber salir. Y por eso me quedo con esta película, porque por encima los directores, que son los hermanos Philippou, antes de sacar esta película, lo que tenían era un canal de YouTube dedicado a esto. Y entonces como que realmente están un poquito metidos en lo que planteaban, ¿no? Y me gusta bastante, tal y como lo plantea, por lo que intenta a nivel cultural, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí la protagonista, que se llama Riley, igual que nadie, hace ese intento de suicidarse, que es como muy recurrente cuando hay posesiones, y la manera en la que lo hace es bastante heavy, porque al final se empieza a dar de cabezazos contra una mesa hasta que la consiguen parar, y al final le queda la cara hecha un cuadro. Y no sé, me parece que es, dentro del cine de terror actual, le da un golpecito fresco a lo que plantea a día de hoy el cine de terror, que está súper en decadencia para mi gusto, y la manera en la que toca este tema me gusta. Algo curioso de esta película es que, más allá de cumplir con todos los clichés del cine de terror estadounidense, introduce unos elementos que la enriquecen mucho. La película está ambientada en Australia y nos muestra un poco la relación y la tensión que hay entre las personas que son aborígenes y las que no lo son. También, de alguna manera, utiliza el folclore aborigen australiano para dar explicación a este suceso, a la maldición de la mano y todo lo que se desarrolla en la película. También el largometraje se toma su tiempo en mostrarnos las reglas del ritual, cómo funciona la mano, su procedencia, el misterio alrededor de la misma, enriqueciendo mucho la trama de la película. De esta manera, en conjunto, queda una película que, aun siendo bastante típica, podríamos decir, es sólida y muy disfrutable. Sí, la verdad es que yo cuando la vi me sorprendió gratamente. No es la mejor película, no vas a decir mi película favorita, pero se deja ver una o dos veces bien. Esto ha sido Háblame, película de 2022,
muy recomendable. Pero si hablamos de la Ouija, ese tablero de madera, con el sí, el no, el abecedario, los números, este producto de Hasbro, existe una saga de películas cuyo nombre directamente es Ouija, nombre que solo pudieron utilizar tras la autorización de Hasbro. Esta saga de películas gira en torno a la Ouija, es el elemento troncal del argumento, y comienza allá por 2014. Correcto. Tienes la de Ouija de 2014 y luego tienes la de El Origen, que es de 2016. Y claro, aquí para mí es esa película adolescente donde un grupo deciden hacer las cosas mal y luego acaba muriendo en orden, como otras muchas sagas, pero aquí justo en este caso el detonante es el tema que nos interesa, que es la Ouija, ¿no? Aquí la protagonista, tras la muerte de una amiga de ella, decide hacer la Ouija con sus amigos y pretendiendo encontrar a su amiga, pues al final lo que acaban encontrando es una serie de catastróficas desdichas donde hay, pues eso, consecuencias por no hacer las cosas bien. Esta saga de películas nos muestra de manera muy acertada el funcionamiento del tablero, desde la pregunta inicial, la invocación, cómo la planchette se mueve por el tablero y cómo devuelve los mensajes, pero también introduce un elemento nuevo. Hasta ahora había sido imposible ver a las entidades que se comunicaban a través del tablero. Por primera vez esta película nos enseña algo diferente. Los participantes pueden mirar a través del agujero de la planchette y a través de este orificio pueden ver las entidades que se están comunicando en el tablero. Sí, lo introduce, pero no la primera. La secuela, que es la de 2016, que no me preguntes por qué, gustó mucho más que la original. Sí que es cierto que plantea que a través de la planchette la protagonista, usando el agujero, es capaz de ver a los muertos, que de hecho posteriormente este concepto de mirar a través de para poder ver se empieza a utilizar de seguido y en la actualidad prácticamente cualquier película de miedo con un móvil al final hace protagonista pues canalizar a través de la mesa y las sesiones y demás, y es cuando ella los empieza a ver cuando se da cuenta que se le está yendo de las manos. Ouija es una saga que funciona. Utiliza el argumento clásico de una película de terror, jóvenes que se reúnen para hacer algo que no deberían hacer, hay unas reglas que obviamente incumplen y se desencadena la tragedia. Es, podríamos decir, un cliché que se ha seguido durante décadas en el mundo del cine de terror, pero tiene elementos que juegan muy a su favor, elementos como el ritmo, elementos como la fotografía, elementos como el ambiente, la música, el sonido, elementos que hacen de esta película una película muy disfrutable, una saga muy disfrutable, aunque por supuesto no va a estar entre las 100 mejores películas de terror de la historia, ni tampoco es un imprescindible. Pero si quieres profundizar un poco más en lo que es la Ouija, su folclore y su historia, son títulos muy recomendables. Creo que es un buen punto para profundizar en el tema de la Ouija como película, pero, y aquí te hago la cuña para la siguiente saga de la que te quiero hablar, personalmente me parece más acertada la de Witchboard. Es una saga más antigua porque la primera película es del 86 y las dos siguientes son del 93 y del 95. El planteamiento es muy, muy parecido porque al final la trama es la misma, tocar temas espirituales que se salen de control. Y en Witchboard, ahí es donde, siendo una película del 86, empiezan a plantear y popularizar estas normas que todos sabemos de no juegues solo, no juegues mucho tiempo, despídete, todo esto se plantea en Witchboard, porque además lo decías al principio del podcast, una de las opciones de dónde viene el nombre es de la palabra bruja, y en esta película también se plantea, aparte pues tiene escenas míticas de terror, o sea, de asesinatos duros por culpa de los espíritus que no tenían que haber, con los que no tenían que haber hablado. Y es una saga más desconocida, tiene 3 pelis en vez de 2, pero para mí, en cuanto a la representación de la Ouija, es mucho más acertada. La saga Witchboard podría parecer una recomendación un poco arriesgada. Estamos hablando con una saga de películas en la cual la más antigua ronda el medio siglo.
¿Cómo ha envejecido esta película? ¿Cómo ha envejecido esta saga? ¿Se puede seguir recomendando? Si te gusta el cine, es una buena película. Quiero decir, si para una persona como tú o como yo, que somos capaces de ver lo que haya, lo que sea, buscando y leyendo y reinterpretando, es una muy buena película, sobre todo para el tema que nos aplica. No podríamos cerrar esta sección sin hablar de la película que probablemente más popularizó este juego, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de una película en la que la Ouija aparece solamente unos minutos, pero aún así nos marcó, dejó una huella profunda. Ha llegado el momento de hablar del Exorcista. 1973 es cuando se estrena la película de El Exorcista, que es la que vamos a hablar. No es una película que utilice como centro la Ouija, porque realmente no es el motor de la película. Lo que pasa es una posesión y no lo que... O sea, la Ouija pasa a ser un segundo objeto, ¿no? Es algo que desencadena la trama. Está dirigida por William Friedkin, con el guión escrito por William Peter Blatty, que está basado en su propia novela. Como es él el que escribe la novela, explica en su momento, cuando se hacen entrevistas a raíz de la película, que Regan, que todos conocemos a la protagonista del Exorcista, use la Ouija, es el motor principal para entender la película, para entender por qué hay una posesión, por qué pasan las cosas que pasan. Y de hecho lo que plantea al principio justo de la película es cuando Regan utiliza la Ouija. Ella utiliza la Ouija para hablar con un ser invisible al que llama el Capitán Judy, y poco después es cuando empieza a desarrollar esas características infernales, ¿no? Esa posesión. Y esta película, ya te digo, que aunque el elemento principal no es la Ouija, es el detonante, pero lo divertido, lo importante y el motivo por el que está aquí en estas recomendaciones es por todo lo que acarreó que se usara una Ouija en la película. Se usó una Ouija de verdad para el set, y es conocido que es una de las películas más accidentadas que hay a nivel de terror, ¿no? Porque de hecho pues hubo accidentes, hubo incendios, familiares del equipo muertos, con lo que es una peli que dentro de la película y fuera de la película, pues la historia se escribe sola. La película El Exorcista no solo nos aterrorizó en la pantalla. Tras su rodaje empezaron a aparecer historias, leyendas, cosas que le sucedieron a los actores, al personal de rodaje, tragedias, una tras otra. Algunos responsabilizaron de estas tragedias al tablero de Ouija que se utilizó durante el rodaje, pues según cuentan algunos, la sesión de Ouija que se hizo durante el rodaje fue real. Pues con esta selección de películas despedimos a Vlad por hoy. Se me está ocurriendo una cosa. Creo que la selección que ha hecho Vlad ha sido muy buena y podría enriquecer cada uno de los programas que hiciéramos. ¿Y si, Vlad, te propongo, vinieses a cada uno de los programas y hablases de películas relacionadas con el tema que estemos tocando? A mí, desde luego, me encantaría. Por supuesto, cuenta conmigo, pero sin lugar a dudas. Perfecto. Pues el Club de las Mentes Hambrientas suma un nuevo miembro. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Durante siglos el ser humano ha buscado respuestas que van más allá de lo que sus ojos pueden ver. Ha intentado tocar lo invisible, comprender lo inexplicable. La Ouija, esa simple tabla de madera, se ha convertido en un puente entre lo terrenal y lo desconocido. Un objeto que con su misma presencia invita a la curiosidad. Pero ¿y si todo esto no fuera más que un juego? ¿Y si en lugar de contactar con lo paranormal lo que estamos haciendo es proyectar nuestras dudas, miedos y deseos más profundos? Tal vez las respuestas que creemos recibir no son más que una manifestación de nuestra propia mente, intentando rellenar los vacíos de lo inexplicable. Nos aferramos a la posibilidad de obtener certezas sobre lo incierto, de que haya algo más allá de nuestra comprensión, dispuesto a responder nuestras preguntas. Pero en esa búsqueda, tal vez nos enfrentamos no solo a lo que tememos, sino a lo que necesitamos creer. Y aunque nuestras mentes puedan crear ilusiones, la verdad es que hay algo en ese tablero que nos atrae, que nos conecta con lo desconocido de manera que ni siquiera comprendemos del todo. Lo que puede parecer contacto con lo sobrenatural podría ser un simple eco de nuestra psique, pero quizás sea algo del más allá, algo esperando a que lo escuchemos, algo esperando para responder. Lo que creemos ver
puede ser tan real como lo que deseamos encontrar. Esto ha sido Crédulos, buscando la línea difusa entre lo que es y lo que podría ser. Aquí termina el primer episodio de Crédulos. Hoy hemos hablado de la Ouija. Y aquí estoy yo, de nuevo, sin guión, frente al micrófono, queriendo compartir contigo pues esas palabras de cierre del episodio. Si has llegado hasta aquí, lo primero y principal, gracias. También quería pedirte que si tienes historias relacionadas con el tema que hemos tratado hoy, con la Ouija, que las compartas conmigo. Hay diferentes canales por los que puedes mandarme mensajes, notas de audio. A mí me encantará escuchar, me encantará leer esas historias reales, así que ya sabes, envíamelas. Las escucharé con mucho cariño. Por último, y a modo casi de advertencia, recordarte que todo lo que sale en este podcast son las opiniones, los pensamientos, las creencias personales de cada una de las personas que participa. Esto no es una guía, esto no es verdad absoluta, esto es Crédulos. Queremos que pienses, queremos que reflexiones, pero tienes que tener en cuenta que lo más importante es tu propio juicio. Ahora sí, me despido. Si te ha gustado lo que has escuchado, si te has sentido a gusto con nosotros, prueba a seguirme en redes, suscribirte, escribirme un mensaje, cualquier cosa. Ya formas parte del Club de las Mentes Hambrientas. Nos vemos al otro lado.